Hola, muy buenas tardes. Este es mi tercer video de proyecto de vida acerca de la semana 6 de la clase espejo. En la clase espejo nos permitieron escoger entre tres temas, el cual nosotros podíamos escoger de vía libre, el cual yo decidí escoger el de la logoterapia. La logoterapia es una teoría creada por Viktor Frankl, la cual consiste en encontrar un significado a la existencia humana y prácticamente cómo encontrar dicho sentido de la vida. Esta se divide prácticamente en dos puntos importantes, que una es la voluntad del sentido y otra la voluntad de la libertad. La voluntad de la libertad en general es prácticamente, según Víctor, él considera que el ser humano no es libre en general, pues prácticamente como hay ciertos aspectos los cuales no llegamos a ser libres, como es el caso del biológico, el social y el psicológico. Y como es que lo único en lo que somos libres es prácticamente en tomar ciertas decisiones de estas. Por dar un ejemplo de esto, es como la sociedad en general prácticamente nos ha dicho desde muy jóvenes que prácticamente si queremos vivir una vida, por decirlo así, estable o una vida bien, tenemos que conseguir un buen trabajo con un buen salario y prácticamente eso. ¿Cómo es que nos han dicho que tenemos que tomar ciertas cosas, tenemos que hacer tales cosas para prácticamente vivir una vida bien? Por dar un ejemplo de esto, es como escoger una carrera. Prácticamente mucha gente ha escogido carreras, por dar un ejemplo, como música, artes o otras, las cuales prácticamente siempre nos han juzgado, prácticamente siempre han juzgado a esas personas diciendo: no escojas tal carrera porque no te va a dar un buen trabajo, eso no te sirve, eso no paga, prácticamente. Cosa que llega a ser bastante triste, porque debido a esto las personas, algunas, han tenido que someterse a prácticamente estudiar cosas que ni siquiera quieren, siendo prácticamente quitándoles esa libertad de escoger. Lo mismo pasa con lo social, misma relación con esto. Tras escoger ciertas cosas que no quieren, hay personas que incluso se llegan a involucrar con personas que no les llega a agradar, o prácticamente cómo es que hay personas que solo prácticamente se conocen con otras solo por el ámbito de conseguir algo de tal persona. Llega a ser bastante triste porque esto llega a afectar a las personas de manera psicológica, como es el hecho de que de cierto modo no llegan a ser libres. La otra es el sentido, es la voluntad del sentido, la cual, según Víctor, él explica que el ser humano desde siempre ha luchado por encontrar un sentido de su propia vida. Esto, de cierto modo, llega a ser una de las razones por la que escogí este tema, porque tengamos en cuenta, prácticamente desde siempre nos hemos preguntado el hecho de por qué estamos aquí, cuál es mi sentido de la vida, para qué nací. Prácticamente han sido muchas preguntas que estas mismas llegan a provocar grandes problemas psicológicos. Prácticamente un ejemplo de esto es la gente que llega a sufrir de depresión. La gente que llega a sufrir de depresión siempre se han preguntado el hecho de por qué estoy viviendo, prácticamente por qué me pasa tal cosa, o sea, cuál es el sentido de vivir o por qué estoy aquí. Cosa que, como les digo, esto llega a afectar, sufrir este tipo de cosas, porque pueden llegar a hacernos tomar decisiones bastante brutales, como es el hecho de las personas que llegan a prácticamente renunciar a su propia vida por esto mismo. Y prácticamente la razón por la que yo escogí este tema, como dije anteriormente, fue por este mismo, porque yo desde muy joven, prácticamente creo que aproximadamente desde los 15, yo me he preguntado el hecho de por qué estoy viviendo, por qué prácticamente estoy viva y cuál es el sentido de por qué vine a este mundo.
Y si me preguntas si esto lo he llegado a respondérmelo, siempre digo que la razón por la que sigo viviendo es para cumplir mis metas. Porque, como dice Víctor, prácticamente desde siempre el ser humano ha estado peleando por el hecho de encontrar un sentido. Y no todos vamos a tener la misma razón por la que sigamos viviendo, prácticamente por la que prácticamente tenemos este sentido. Es como si prácticamente nuestro cuerpo nos dijera: siga adelante, avanza, consigue ese objetivo, porque para poder lograr nuestro dichoso sentido de la vida tenemos que tener varias cosas, como es el hecho de ser responsables, como proponernos metas y como esas metas tenemos que hacer aunque sea el esfuerzo de lograrlo. Y si tú me preguntas del hecho de si he encontrado esa respuesta, como dije, han sido mis propias metas. Mis metas me han permitido seguir avanzando. Soy consciente que voy a cometer errores. Nadie es perfecto. Siempre vamos a cometer errores en ciertas decisiones, como es el hecho de conocer a alguien o prácticamente tal decisión que tomé prácticamente me ha llegado a afectar. Siempre vamos a cometer errores, pero de estos errores viene el factor responsabilidad. De estos errores aprendemos, somos conscientes que lo hemos cometido y para no volver a cometerlo tenemos que aceptarlos y aprender de estos mismos. En general y en conclusión, el sentido de la vida no es algo que de cierto modo podamos decir que es tal cosa, porque si tú me preguntas yo te puedo decir, el sentido de la vida son las metas. Prácticamente como una meta se vuelve algo muy importante y prácticamente esta meta siempre vamos a intentar hacer lo posible por alcanzarla. Y como tras completar esta meta siempre va a venir otra y otra y otra, prácticamente con el fin de seguir adelante y aprovechar prácticamente nuestra vida. Si me pidieran un consejo, yo diría: sigue adelante, cumple tus metas. Y si ves que no las logras, no hay que desanimarse, hay que aprender de esto y seguir adelante. Espero que les haya gustado y chao.